la influencia cristiana en el mundo, ¿verdad? Puede ser o no. ¿Cómo puede ser la influencia cristiana en el mundo? ¿A través de qué? Como dice ahí en capítulo 5 de Mateo, donde el Señor le habla a sus discípulos y le dice que tenemos que tener, y hoy también nos dice que tenemos que tener una buena influencia sobre el mundo. Y dice, la sal de la tierra. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando se deteriora, no sirve para nada. Echarle un cubo de sal, bastante agua a la sal y verá cómo se vuelve agua y no la puedes utilizar. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Pero para eso tenemos que prepararnos nosotros como vidas radiantes, como buena sal, para influenciar en aquellas personas que están perdidas en el mundo. La sal habla del carácter cristocéntrico, genuino, íntegro, que fluye a un mundo en decadencia por la presencia del pecado, hermanos y hermanas, y que pide a gritos, y que pide, y que desea. Muchos desean en el mundo gente con sabor a Jesucristo, digámoslo así, o al Espíritu Santo, ¿vale? Que tengan ese sabor, ese sazonamiento del Espíritu, piensa Jesucristo o del Espíritu Santo. Y entonces, al tener eso del Cristo o del Espíritu Santo, entonces van a sentir un sabor, por el reino de los cielos. Cuando se tiene a Cristo y se tiene al Espíritu Santo, nosotros también queremos saborear esa cosa que hay ahí del Espíritu Santo y de Cristo, de la palabra de Dios, para que así también sepamos saborear lo que hay en el cielo, lo que vamos a saborear en el cielo. Por medio de esto, encontramos en este pasaje dos metáforas que el Señor Jesús emplea para indicarnos que debemos ser personas de influencia, personas creyentes, creyentes, nacidos de nuevo, con influencia sobre quiénes queréis vosotros. Sobre este mundo en que vivimos. Tenemos que influenciar, tenemos que motivar al mundo, y por medio de esto, de la sal. ¿Y qué es la sal? Bueno, ya sabemos que la sal es un mineral, ¿verdad? Nacido de la tierra, que es cristalino, y se cataloga científicamente como cloruro de sodio, la sal. Extraída de la tierra y es de vital importancia para la alimentación humana y para el comercio industrial, ¿verdad? En la antigüedad la sal era sacada ¿de dónde? Del mal muerto. ¿Sabes dónde está el mal muerto? No lo he podido copiar porque he tenido problemas, pero el mal muerto está ahí en Israel. Si Efraín lo puedes localizar, el mal muerto, ¿puedes? Bueno, no importa. Ya un día sabéis que el mal muerto está ahí por la zona de Israel.
llamado así ¿por qué le llamaban el mar muerto al mar muerto, a ese mar? ¿Sabes por qué? Se le quedó el nombre de mar muerto porque ahí no existía, estaba la ausencia de la vida animal y de la vida vegetal. ¿Por qué pasaba esto ahí? ¿Por qué pasaba esto en la cercanía y en lo que era el mar muerto? Porque había una gran cantidad, un alto nivel de salinidad, de sal. Había aproximadamente por lo menos más del 50% de sal, un 62% de sal y aún más. Y entonces no se podía nacer ahí ninguna planta ni ningún animal porque lo quemaba la misma acción de la sal. ¿Me entendéis? Y entonces quiero decir que este mar ha servido de sal en estos tiempos antiguos. Y la sal tenía múltiples usos en la antigüedad y se usaba como condimento en las comidas, como se usa hoy también. Tú hoy, para hacer cualquier comida, pues le tienes que echar sal, ¿verdad? Y entonces en Job capítulo 6, versículo 6, lo narra. Y también se usaba la sal, ¿sabes dónde? En los sacrificios en el altar de Dios. La sal también fue usada en los sacrificios en el altar de Dios, lo narra Levítico 2:13. Y como ingrediente del incienso sagrado en el Antiguo Testamento también. El dar sabor a los alimentos, la perseveración y causa sed, da sabor a los alimentos, ¿cierto o no? Cuando tú coges un pescado y lo salas, coges una dorada a la sal. Aquí como el hermano, en este caso conocí una vez la dorada a la sal por medio de nuestro hermano Ramón, que la preparó al horno y estaba, bueno, divina. Y así sucesivamente, ¿verdad? Damos sabor a los alimentos y entonces la preservación y causa también mucha sed la sal. Si tú tomas la sal en exceso, se te va a poner los labios secos. Y entonces te va a causar mucha sed en el cuerpo. Y son cosas que se han hablado con frecuencia, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar a descubrir en este día, con la ayuda del Señor, algunas características que proporciona la figura de la sal, las cuales sirven para ilustrar la influencia que podemos ejercer en los demás, en las personas del mundo, en los amigos, en los vecinos, en los inclusive familiares nuestros, como sal de la tierra que tenemos que ser. El uso de la sal es un producto casero común. Y para ilustrar que dicho producto completamente altera todo lo que toca. La sal altera todo lo que toca. Échate sal en una herida y verás tú lo que te va a suceder después. Con un puñado de sal te lo echas a una herida y verás tú. Entonces, en primer lugar, queridos hermanas y hermanos, vamos a mirar las funciones que cumple la sal. Versículo 13 de Lucas, donde fuimos antes. Vamos a ver Lucas capítulo 5, versículo 13. Vamos a ir a Lucas 5. Lucas 5, búsquelo en la Biblia. Lucas. Se me perdió. No. Vamos a buscarlo. No os preocupéis. Seguidamente lo busco aquí en los apuntes.
tengo que apuntar los apuntes, me permitís un momentito. Mateos. Está en Mateo, no en Lucas. Lucas también lo pone, pero vamos a ir a Mateos, capítulo 5, donde estuvimos antes, versículo 13. La sal de la tierra. Ahí nos indica el Señor algo, como he dicho antes, de que somos ¿qué? Y entonces la función que cumple la sal en nosotros es que somos sal de la tierra. La influencia cristiana, como hice en un principio, y entonces la preservación de la sal, así como en este caso actúa como un preservante y consiste en cuidar, en proteger, para evitar que sufras daño. Y eso quiere decir que la sal evita el deterioro y resalta el sabor de los alimentos, como hemos dicho antes. Y en tiempos atrás, cuando no existían los sistemas de refrigeración, pues se usaba la sal, como he dicho en un principio en la introducción. Y da sabor en las comidas condimentadas. Y Jesucristo dice ahí que nos enseña que para tener un efecto duradero, la sal tiene que mantener su integridad y pureza. Tenemos que estar puros delante de Dios, limpios de corazón y integridad, íntegros. La sal en este caso evita la pudrición, el deterioro de los alimentos y los mantiene en buen estado para consumirlos. Si el Señor utiliza como ilustración para enseñar grandes verdades espirituales, algo debemos saber. ¿Me entiendes? La sal produce sed. Y subida de tensión. Cuando se toma mucha sal, ¿sabes qué pasa? Que en este caso afecta las glándulas salivares. Y produce que los labios se te resecan. Entonces, obligatoriamente, la persona tiene que consumir agua. Y en el ámbito espiritual, vamos ahí ahora a ver el ámbito espiritual. ¿Cómo puede echar o ser sal en este caso, cómo puede ser echar o sal en la tierra? ¿Cómo puede ser sal en la tierra nuestra hermana Mari, Rosa Mari, Encarna? Todas las mujeres que están aquí, mejor dicho, para no nombrar una a una, todos los hombres, ¿cómo podemos ser sal en la tierra? Influenciando como influencia cristiana en los demás, en los del mundo. La buena influencia tenemos que tener. Depende de nuestra condición espiritual. Porque si tú tienes un pie en el Señor y otro en el mundo, ¿cómo está tu condición espiritual delante de Dios? Pregúntatelo ahora.
¿Cómo está tu condición espiritual delante de Dios? ¿Eres sal frente a los que te rodean? ¿Eres capaz de alzar tu voz para que se detenga lo inmoral o pecaminoso? ¿Me entendéis lo que quiero decir con esto? O por el contrario, participa, aunque sea en forma pasiva, tranquila, de chismes o comentarios de doble sentido y te ríes. Y haces lo que todo el mundo hace, aunque íntimamente sabes que no está bien. Así no podemos ser sal de la tierra. Así no podemos influenciar en las personas. Somos sal de la tierra con nuestro testimonio. Esto sí es importante, hermano. Es muy importante porque inspira a otros. Cuando somos buen testimonio a las personas, la gente está más interesada en lo que hacemos que en lo que decimos. Del dicho al hecho hay mucho trecho. No es lo que se dice, sino lo que se vive. Lo que se vive diariamente. Y cuando se pierde el testimonio, ¿qué pasa? ¿Se pierde todo o la mitad o un poquito? Vaya a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Mira lo que dice ahí la palabra. Cuando capítulo 3, versículos 15 y 16 de Apocalipsis. Mira lo que dice ahí. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, y ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La indiferencia. Cuando la persona está convertida al Evangelio, se pone indiferente. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celosos y arrepiéntete, dice el Señor ahí la palabra. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ay, qué bonito, ¿verdad? Pero si no hacemos las cosas como Dios manda, si andamos conforme a lo que nos da realmente gana, pues no vamos a conseguir nada. Tenemos que ser valientes. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y la realidad es que en ocasiones es necesario ser valiente para decir, no estoy de acuerdo. En muchas ocasiones se hace mucho más fácil mantenerse callado para no llamar la atención. Pero si quieres ser como la sal, entonces tienes que ser valiente. Tenemos que ir en contra de la corriente. Tienes que ser, como dice ahí la palabra en Mateo 10:16, sagaz. Persona sagaz. La persona sagaz es una persona que es dócil para comprender las cosas y percibir con claridad lo que conlleva. Mateo 10:16 dice la palabra del Señor ahí, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas.
tenemos que ser veraces. El sinónimo de veraz es auténtico. Veraz, termina en Z y con V, o con B de vaca, como dicen allá en Venezuela. Veraces, auténticos, tenemos que ser auténticos cristianos, tenemos que ser verdaderos cristianos, tenemos que hablar muy claro y ser claro, no andar con falsedades, con mentiras, tenemos que ser honrados, tenemos que ser justos, tenemos que ser limpios de corazón. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 8 dice: por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Como fieles cristianos y cristianas tenemos que ser la diferencia en este mundo. Nos tenemos que diferenciar del mundo como sal de la tierra. Tenemos que siempre hablar la verdad y vivir en la verdad de Dios. No hay con engaño, con falsedades, con mentiras, porque el Señor no quiere eso, hermano. En tercer lugar, podemos ver la advertencia a no perder efectividad como sal. En el versículo 13 de ahí de Mateo lo vimos. Y en Lucas 14, 34 y 35 también lo dice, y es una serie advertencia como sal de la tierra que tenemos que ser para el cristiano o la iglesia, a no desvanecer, a no desmayar, a no evaporarnos, a no exhalarse como el humo o la neblina que se desvanece en el aire. Y con advertencia el Señor se refiere que como sal debemos cuidarnos para no perder su efectividad espiritual, hermano. Marcos capítulo 9 versículo 50. Vaya a Marcos capítulo 9 versículo 50. Mira lo que dice ahí la palabra. Marcos 9, versículo 50. Amén, aleluya. La buena relación, la buena influencia que tenemos que tener para con los demás es una advertencia, hermano. ¿Cómo se pierden las propiedades de la sal? Espiritualmente hablando, ¿cómo se pierde la propiedad de la sal en nosotros? ¿Cómo creéis vosotros que se puede perder? ¿Cómo se puede perder la relación como sal con Dios? ¿Sabes cómo? Una respuesta general podría ser a través del pecado que se comete. Cuando pecamos, queridos hermanos y hermanas, se pierden las propiedades de la sal. Cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, se pierde la propiedad de la sal. Cuando dejamos de orar y dejando de estudiar la Biblia y dejar de congregarnos y dando mal testimonio, se pierde la propiedad de la sal. Básicamente, estas acciones causan que la efectividad de la sal se pierda, hermano. Y la perdemos muchas veces. Yo la pierdo también. Y reconozco. Y la sal entonces pierde lo sazón que es y no da el sabor al Señor.
no lo da el Señor, porque Dios quiere el sabor que Dios quiere. No vamos a dar el sabor que Dios quiere. Perderemos el valor si no impactamos la comunidad y el mundo que nos rodea. Seremos de poco valor para Dios, poca influencia en el mundo. Los cristianos no debemos mezclarnos con el mundo, hermano. Somos clase aparte para Dios. Lo terrible de esto es que si la sal no sala, entonces será inútil y no servirá para nada. Lucas capítulo 14, versículos 34 y 35, lo habla ahí, que lo hemos visto ya. Nuestra tarea es muy múltiple, hermanos, como sal de la tierra. Tenemos que custodiar. Tenemos que poner un guarda, como habló la palabra el jueves, para que nuestras vidas se mantengan puras, para que podamos salar al mundo que nos rodea con el evangelio y que sea efectivo para las personas. Jesucristo enseñó que para que la sal tenga un efecto duradero, tenemos que mantener nuestra pureza e integridad al Señor. Y de la misma manera nosotros tenemos que guardar nuestra pureza amando las cosas de Dios en vez de amar las cosas del mundo. Sí, ¿lo tienes claro? Sí. ¿Lo tienes claro, hermanas? Primera de Juan 2:15. Alguien que lo lea. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Qué importante es la sal. Qué importante es, como creyentes, como hijos de Dios, ser sal en la tierra. Ya el Señor lo habló a sus discípulos y nos lo recuerda hoy. ¿Qué dice ahí? Primera de Juan 2:15. Aleluya. Para que cuando los que nos rodean vean nuestras vidas transformadas, ellos sean influenciados poderosamente por nuestros testimonios, como sal de la tierra. Y en conclusión, quiero deciros que la sal es un buen símbolo de la actividad de Dios en la vida de las personas, ya que penetra, preserva y ayuda a curar, y el Espíritu Santo de Dios desea estar activo en tu vida. No le detengas al Espíritu Santo de que obre en tu vida. Transfórmale, pídele que te transforme, que lleves mucha sal, que seas testimonio, que sea de influencia a los demás. Pídele a Dios que te permitas ser parte de ti, que permitas que ponerte en todo aspecto de tu vida. Permítele al Señor, al Espíritu Santo, ser parte de ti, penetrando en cada aspecto de tu vida, protegiéndote de todo el mal que te rodea y curándote de tus propias deficiencias, de tus errores y pecados que llevamos arrastrando cada día, hermano. Si quieres ser sal de la tierra, tienes que dar un paso adelante, esforzándote. ¿Qué clase de sal eres ahora para Dios?
¿Qué clase de sal estás haciendo ahora para Dios? Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué sazonarás? Ni para la tierra ni para el muladar es útil la sal. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y tú sabes por qué decía en el muladar? Sabes también que conocemos mucho esta frase de la sal, como lo conocemos muy bien, y muchas veces lo leemos a la ligera, por ser así de conocido. Somos sal de la tierra. Y Jesús utiliza la sal como una especie de ilustración, y a lo largo de toda la Biblia la sal es usada como símbolo en un sinnúmero de oportunidades. Pero esta vez Jesús pretende enseñar una gran verdad. Primero nos invita a que pensemos en las palabras que Él está diciendo y que te imagines oírlas por primera vez, como si fuera parte de aquel grupo de personas que están oyéndole al Maestro en el camino. Y Jesús dice: una sal sin sabor no sirve. Una sal sin sabor no es útil ni para la tierra. Una sal sin sabor ni siquiera sirve para ¿dónde? Para, como pone ahí, para el muladar. ¿Y sabe lo que es un muladar? ¿Has escuchado alguna vez la palabra muladar? Es un lugar que generalmente estaba fuera de la ciudad, donde echaban los desperdicios, y además la materia fecal humana y animal. Eso era el muladar. Y una sal sin sabor ni siquiera sirve para este lugar, para el muladar, lo que estaba fuera de la ciudad, donde echaban los desperdicios de todo, y acostumbraban para que no apestara, digámoslo así, y oliera a mortecina y a podrido y demás, pues ni para eso servía la sal. Dice el Señor que sería inútil usarla ni siquiera para el muladar. Jesús nos está enseñando una verdad, y Él está usando palabras muy duras. Y creo que después de considerar esto, ya no deberíamos leer el texto a la ligera. Tendríamos que tener más cuidado, sin dejar que nos impacte. Y si lo que Jesús está enseñando tiene que ver con nuestra vida, ¿qué cosa es aquella que no sirve para nada, ni siquiera para el muladar? Es usada como abono para la tierra. Y si lo que Jesús dice tiene que ver contigo, si es que es importante saber cuál es la enseñanza que te está dando Jesús. Unos versículos antes que Lucas nos dice acerca de la ocasión que generó palabras de la clave, y la clave está en los versículos 25 al 32, y comienza diciendo: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué cosa más dura, pero no confundan los términos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dice que grandes multitudes iban con él. Y con esto, ¿qué más podría pretender Jesús? Mucha gente lo seguía, y quizás desde nuestro punto de vista esto era fenomenal, que mucha gente seguía al Señor. Pero sin embargo, el Señor, dice la palabra, que da media vuelta, y en lugar de felicitarlo o darle las gracias por apoyar su ministerio,
les dice: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y dice: y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué clase de palabras son estas que está hablando el Señor aquí? Alguien que haga callar a Jesús, porque se van a ir todos. Si estuviera aquí Jesús, a lo mejor nos iríamos todos. Pero Él está yendo más allá de un simple seguir a Jesús. Él está diciendo que Él quiere en este caso que de seguir lleguen a ser verdaderos discípulos. Que no es solamente coger el camino de salvación, sino que Él quiere ver verdaderos aprendices de Jesucristo, hermano. Verdaderos seguidores. Y repite: no puede ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué se necesita para hacerlo? ¿Qué necesitas tú y qué necesito yo para ser discípulo del Señor? ¿Sabes lo que es? Seguir los ejemplos de Jesús. Para ser su discípulo es amar a Jesús. Porque ya lo dice ahí antes, pone de ejemplo a que la gente lo seguía. Había mucha gente que lo seguía. Pero Él dice: el que ama más a madre, padre, marido, esposa, hijo, esto, lo otro, más que a mí, no es mi discípulo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué creéis vosotros que dice eso? ¿Sabe por qué? ¿No habéis pensado nunca en este texto? Porque Él lo que quiere es que amemos más a Jesús, a su reino, a su palabra, más que a cualquier cosa en este mundo. Pero ojo, no es que tú tengas que abandonar la familia, Eso no lo quiere el Señor. El Señor quiere que lo ames a Él, que tu amor sea radical y profundamente por Él. Tu propia vida. No dice Él que vayas a faltar respeto a tus padres, abandonar tu familia, porque entonces caes entonces en una desobediencia a Dios, de abandonar a la familia. ¿Cómo vas a hacer tú eso? Nunca en la vida. Y hay algunos que interpretan este texto malamente. Se huercan a servir al Señor. No, yo estoy en la iglesia, estoy sirviendo esto, lo otro. Familia que a ver, como dice aquí, que se apañe, ¿no? Como pueda. Pero yo estoy entregado a la obra. Y entonces el hijo no tiene el cariño del padre, la esposa abandonada, con los quehaceres de la casa sola, y así muchas cosas, ¿verdad? Se pone enfermo un familiar: no puedo porque estoy ocupado en el reino de Dios. No se puede abandonar la familia. Jesús nos dice aquí que nuestro amor por Él debe ser supremo a cualquier otro amor. Él quiere que le hagamos nosotros el primer lugar. Él pide todo tu corazón. Él no quiere simples seguidores. No le interesan las multitudes. No le interesa a Dios, ni a Jesús, ni al Espíritu Santo, las iglesias mega que se reúnen y después andan como mejor les parece, con sendas aviones privadas, sendos coches, sendas mansiones.
y después el pueblo muriéndose de hambre. Todos los beneficios para el siervo, para los ministerios. No le interesa la multitud de Jesús. Si son personas descomprometidas con su causa, por eso mismo en los versículos siguientes les invita a reflexionar. Y dice, 28 al 32 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Entonces, hermanos, si leemos estos versículos con detenimiento, podemos ver que Jesús anima a toda aquella gran multitud que le siga a calcular el precio y que es el verdadero, y que Él es el verdadero. Seguir a Jesús. ¿Sabes qué pasa? Que tiene un costo. Y aquellos que no calculan, como el albañil que construye una torre y no la puede terminar, o el rey que va a la guerra sin calcular si puede vencer, pueden terminar en vergüenza, porque calculan mal las cosas temporales. ¿Y cuánto más nosotros que esperamos las cosas eternas? Lo que el Señor dice es, antes de emprender este viaje de seguirme, deberían sentarse a calcular cuánto se les va a demandar, porque seguirme a mí no es cualquier cosa. Y añade, así pues, cualquiera que de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, ay, mi madre, no puede ser mi discípulo. En primer lugar, un amor por encima de cualquier otro amor, renuncia a todo por amor a Jesús. Y así llega nuestro versículo 34 y 35, donde dice, buena es la sal. Buenos somos nosotros cuando llevamos los frutos del Espíritu. Pero si se hiciera insípida, ¿con qué podremos sazonar? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, que oiga la palabra.
ti.